Estamos listos para la entrevista de esta semana en Cuéntame Más, presentado por Muebles Tony, calidad al mejor precio. Hola, ¿qué tal amigos de Cuéntame Más? El día de hoy estamos en una entrevista más y en esta ocasión, tenemos a una invitada muy especial. En base a nuestras entrevistas que hemos tenido, ahora nos interesa conocer un poquito más acerca de lo que se viene próximamente el 1 de junio. Así que hemos invitado nada más y nada menos que a la doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, la maestra en Derecho Constitucional y actualmente es magistrada laboral en el Tribunal Federal de la Conciliación y Arbitraje. Ella es Selene Cruz Alcalá. Mi querida Selene, bienvenida, muy buenas tardes. Hola Juan, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un abrazo para todo el auditorio. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Pues fíjate que nosotros aquí en este espacio de Ticket Plus, en el espacio de Cuéntame Más, justamente eso estamos buscando, que nos platiquen un poquito más acerca de la vida profesional y no solamente de eso, sino conocerlos un poco más, la perspectiva personal de lo que hay detrás de un personaje. El día de hoy, pues me gustaría que nos compartieras a todo el público de Ticket Plus cómo era Selene, incluso por un dato curioso, cómo era Selene de niña en la escuela. ¿Siempre te interesó como esta parte de ser abogada? ¿Se te facilitó más esta parte de las humanidades? ¿Cómo sería ahí que nos pudieras explicar un poquito la parte estudiantil de Selene? Fíjate que siempre me gustó el derecho social, siempre me gustó la comunidad, siempre yo te diría que los temas de la injusticia siempre me llamaron la atención, porque por ejemplo cuando yo era niña y veía a las personas que limpian los parabrisas, y de repente drogándose, y a mí me impactaba. Yo recuerdo que esas imágenes para mí eran, ¿por qué esa persona no tiene una casa? ¿No? ¿Por qué está pidiendo, o niños? O sea, una vez yo siendo muy pequeñita, me acuerdo que un niño me pidió dinero, se lo pidió a mi papá y yo me quedé viendo a mi papá y le dije, ¿por qué un niño, o sea, por qué me está pidiendo dinero? ¿No? O sea, como si... O sea, eran preguntas pues que yo no visualizaba, que es un problema terrible, pero de entrada yo decía, ¿por qué no? O sea, no es que yo tuviera mucho dinero, ni mucho menos, pero tenía al menos una casa y comida, ¿no? Van a escuchar llorar a mi hija, si se escucha lo siento, pero lo que digo es que para mí este tipo de cosas me llamaban mucho la atención, y aunque no sabía exactamente ya qué implicaba el derecho, cuando fui creciendo me pareció que desde el derecho se podían hacer cosas bastante loables en favor de la sociedad, ¿no? Empezar a buscar alternativas distintas para personas me refiero para nuestro México, para nuestros habitantes, que ha marcado, sin duda, que han marcado en nuestro país una profunda desigualdad, y me parece que el derecho tiene una amplia oportunidad de incidir en ellos, ¿no? O sea, el derecho te permite conocer las leyes, reformarlas. Si te vas al ámbito legislativo, te permite generar políticas públicas, porque pues al final todo tiene que ver con nuestras normativas, ¿no? Y en el ámbito de la impartición de justicia, que es el Poder Judicial, también te permite generar criterios importantes, resolver las disputas entre las personas, y bueno, eso es lo que ya crecidita me di cuenta que siempre tuve como esa espina, ¿no? Esa curiosidad por modificar, por cambiar las cosas que veía que no eran o sea, desde niño, ¿no? Tú ves algo que no te parece, y pues desde niña lo decía, o sea, ¿por qué a esta persona le pasa tal? ¿Por qué está limpiando un niño los parabrisas, etcétera, ¿no? Pues yo creo que definitivamente sí fue un parteaguas muy importante, ¿no? Qué bueno que te abres y compartes esta experiencia.
que finalmente va entendiendo, o me gustaría que la gente entendiera que seguramente todos tenemos algún recuerdo de niños que de grande queríamos ser maestro, queríamos ser la profesión. Algunos logramos tener la profesión que queríamos, a lo mejor algunos no tanto. Sin embargo, te queda como muy grabado a lo mejor el motivo del por qué quieres crecer, o en dónde quieres apoyar y aportar. Y bueno, yo creo que definitivamente fue un parteaguas importante para tu vida, y que hoy puedes lograrlo, que hoy a lo largo de esta carrera profesional, que hoy también nos compartirás alguna experiencia. Es complicado, es difícil, poder apoyar a las personas. Ahora ya dentro de tu carrera profesional, veía que actualmente, bueno, como magistrada laboral en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y en muchas otras áreas que te has desempeñado, pues me imagino que has tenido más experiencias y que eso mismo te ha llevado al decir, pues creo que me siento capacitada, tengo las herramientas, la experiencia para después pasar un poquito a lo que viene, ¿no? Pero una experiencia que nos puedas comentar en este modo profesional. Claro, mira, te decía que en mi carrera última, desde unos años para acá, me he desempeñado como laboralista y el derecho laboral me apasiona muchísimo porque ahí puedes ver cómo lo dice literalmente la ley, ¿no? Es un equilibrio entre los factores de producción, entre los patrones y entre los trabajadores, que ya por el solo hecho, digamos, de relacionarse, pues se parte de una relación de subordinación, de desigualdad, ¿no? Y de alguna manera, lo que yo te puedo decir en mi experiencia es que luchar por los derechos, fui procuradora de la defensa del trabajo y ahí me tocó conocer a la gente, conocer sus problemáticas reales de acceso a la justicia, ¿no? Para que tú puedas llegar a un tribunal a resolver un conflicto, a un juzgado, o incluso a la Suprema Corte, tenemos lenguajes muy complicados, muy técnicos que nadie entiende, y la Defensoría Pública, que es en este caso la Procuraduría que yo encabezaba, pues es un acceso, un pequeño escalón para poder traducir ese lenguaje jurídico que no está traducido y que es el primer problema de la justicia en el país, ¿no? O sea, no puedes acceder a los tribunales si no tienes un abogado. Y en este país muy poca gente puede pagar un abogado. Entonces, para eso existen las defensorías públicas. Y en concreto me preguntaste de una historia, pues ya te acabo de contar de las muchas personas que llegaban pidiendo su pensión y porque trabajaron en una empresa y a la hora de la hora pues nunca les pagaron la seguridad social y no tuvieron acceso a una pensión. Hay un caso también de una señora de 100 años en donde ella dependía económicamente de su hijo muere y en materia laboral cuando eso sucede hay quienes tienen derecho, digamos, a heredar, por decirlo entre comillas, una pensión. En este caso, pues, de su hijo, ¿no? Si no hay hijos o no hay cónyuge, concubina, concubino, en este caso no había, lo tenía que heredar la mamá y era esta señora de 100 años. Pero si tú esperas a que se resuelva un juicio, ¿no? Para decir que la señora tenía derecho a heredar esa pensión, pues, o sea, es una señora de 100 años, había que acelerar la justicia y en ese caso pues se pueden pedir, como se le llama, medidas cautelares, ¿no? Asegura ya a esta persona, no le quites la seguridad social, no le quites el acceso a los hospitales porque necesita acudir a ellos por su condición física y también dale la pensión, ¿no? De tal manera que logramos como defensores públicos muy rápido en cuanto echamos a andar el aparato judicial, se le pudiera dar la pensión a esta señora. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer, eso me tocó como defensora fascinante. Y ahora como magistrada en materia laboral, pues todos los jueces, magistrados, ministras y ministros, pues son árbitros imparciales, ¿no? En mi caso como laboralista, ahora te digo, en un puesto de magistrada, me toca revisar
con mucho detalle si se están infringiendo las leyes, si se están infringiendo las normativas en relación con los derechos, y ahí pues soy un árbitro imparcial. Eso somos, árbitros imparciales, pero con imparcialidad. La imparcialidad implica precisamente revisar todo el asunto, escuchar a las dos partes, revisar sus pruebas, etcétera, y pues también ahí han habido casos muy, muy interesantes, ¿no? Que por ejemplo, si despiden a una mujer embarazada, pues eso está prohibidísimo y sigue pasando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas erradicando de la sociedad, y el Poder Judicial sirve para eso. ¿Por qué decides postularte a ministra en la Suprema Corte de Justicia? Mira, decido postularme porque me he especializado mucho en temas de cortes constitucionales, de tribunales constitucionales, y es un tema que conozco y me gusta muchísimo porque son espacios desde donde se pueden transformar realidades de los países, ¿no? Nosotros vivimos en un país con una profunda desigualdad, y me parece que hay una agenda pendiente ahí en el tema de garantías de derechos de muchas personas que ni siquiera han tenido el conocimiento de lo que implica el Poder Judicial, de lo que es, para qué sirve, y mucho menos ha tenido acceso al Poder Judicial, a la impartición de justicia, porque pues desconoce, te digo, para qué sirve, o simplemente pues no sabe que teniendo un problema, a lo mejor algo que nos pase en la vida cotidiana, no sabe que tiene recursos legales para poder resolver ese problema y le puedan pues resarcir a lo mejor un daño o garantizar un derecho, ¿no? ¿Qué piensas de que ya ahora la gente ya puede elegir a los ministros, a los jueces y a los magistrados? Bueno, que es un proceso de democratización, que es un primer paso para ir modificando un sistema de justicia que, te digo, ha estado muy alejado de la gran mayoría de la población en México. Entonces, ahora lo que representa la democratización, lo que significa es que el pueblo va a salir a votar por sus jueces, sus magistrados, magistradas y ministros y ministras de la Suprema Corte. Y ahí yo te diría que hace falta, en primer lugar, decir para qué sirve el Poder Judicial. El Poder Judicial sirve para resolver los problemas jurídicos que hay entre dos partes, pero los problemas jurídicos, yo te estoy hablando de lo que pasa día a día en nuestras vidas y que a veces no sabemos, ¿no? Voy a siempre aterrizarlo en materia laboral porque esa es mi experiencia, pero, por ejemplo, a una persona que la despiden de manera injustificada, ¿no? Nosotros como trabajadoras o trabajadores tenemos derecho a la estabilidad en el empleo, y eso significa básicamente que no pueden correrte. Así tengas un día de trabajar, no pueden correrte. Entonces, si no hay una justificación legal, en la ley vienen las causales por las que te pueden despedir. Si no hay una justificación y te despiden, te tienen que pagar al menos 3 meses de salario, ¿no? Por indemnización, más las prestaciones que te deban, como puede ser aguinaldo, días de vacaciones, prima vacacional. Y en ese sentido, pues, si no te están pagando, pues tú vas a un tribunal, a un tribunal laboral y dices, oigan, me acaban de despedir injustificadamente, pido o que me regresen a mi trabajo donde estaba y me sigan pagando como siempre me han pagado, o me indemnicen porque me están corriendo de manera injustificada. Eso lo resuelve un juez en primera instancia, ¿no? O sea, la justicia la impartición de justicia en México tiene como escalones. El primero son los juzgados, y de ahí, si no estás conforme con la decisión que tomó un juzgador, un juez, te vas con un magistrado a los tribunales, ¿no? Entonces ahí ya digamos, puedes ir en contra de la decisión que tomó un juez y decir, no, ahora me voy al siguiente escalón. El último escalón es el de la Suprema Corte. Ahí se resuelven los criterios más importantes del país. Entonces, la gente tiene que ser consciente de que vamos a elegir a los jueces, a los magistrados del segundo escalón y a los ministros, ¿no? En el ámbito federal de nuestro país. Y
Entonces sirve para resolver los problemas, pero para aplicar la ley. Eso sobre todo es para aplicar la ley, la normativa. En el caso de la Corte en particular, tiene atribuciones muy importantes, como revisar que todo lo que está a nuestro alrededor sea constitucional, sea de acuerdo con la Constitución. Entonces, todo esto te lo digo porque la gente tiene que saber que vamos a elegir estas personas y que es muy importante revisar sus perfiles, es muy importante revisar su preparación, porque claro, quieres a alguien que conozca la ley, ¿no? Que conozca, pero que te la haga accesible, que te la haga fácil para poder entender cómo está tu caso, y entonces puedas decir, bueno, sí, entiendo que lo que está decidiendo un juez tiene que ver con la aplicación de una normativa que me beneficia o no me beneficia, porque a lo mejor no cumplo ciertas cosas, pero ser claros en el lenguaje, y por eso vale la pena conocer a los candidatos. ¿Cómo se pueden conocer? Bueno, pues en este tipo de espacios, que yo te agradezco mucho estar aquí. Hay una página en la página del INE, del Instituto Nacional Electoral, puedes conocer a los candidatos también en una sección que se llama Conóceles, y ahí pues buscar, porque uno tiene que saber en dónde va a votar. Eso se puede hacer ahí mismo en la página del INE, ver donde le toca su casilla, y el día de la elección te van a dar 6 boletas de distintos colores. La de ministras y ministros es la de color morado, y pues ahí hay que elegir a 9 personas, 5 mujeres y 4 hombres. Entonces hay que tiene un listado ahí de quienes somos candidatos, y habrá que poner los números de quienes están, de quienes tú quieres que sean ministros y ministras, ¿no? En mi caso soy la número 6, 06 hay que poner en la boleta, pero esto empieza, te decía, es un proceso de democratización que empieza así, para que la gente pueda conocer a quiénes son sus juzgadores y empiece a conocer más del Poder Judicial. Pero falta aún pues ir mejorando muchos aspectos de la impartición de justicia en este país, ¿no? Como son las defensorías públicas, las fiscalías, etcétera. Pero este es el primer paso. Pues definitivamente creo que es un paso muy importante, ¿no? Porque luego de repente, si no conocíamos la parte más básica de las leyes, menos conocíamos los que estaban detrás de, ¿no? Y a lo mejor estamos muy acostumbrados a, no, pues es que no hacen nada, no, pues es que ya están ahí y demás, y a lo mejor ni los conocemos. Realmente no conocemos quién está detrás, quiénes son los que realmente tienen la oportunidad de votar, y tú dices, bueno, pues pasó esto, pero pues dicen esto en las noticias, y luego me invaden con otras noticias de otro lado, y uno no sabe. Creo que es un gran paso el que ya podamos conocerlos. El día de hoy, por eso yo quise empezar también la entrevista conociendo un poco la perspectiva desde la niñez de Selene Cruz, cómo fue esa etapa estudiantil profesional, y como tú bien lo dijiste, ¿no? Pues que sea gente preparada, que sea gente que tenga experiencia, que haya tenido la oportunidad de ejercer su carrera, joven o no tan joven, pero que tengamos esa libertad de poder conocerlos. Y creo que este y otros muchos espacios pues se les da y se les brinda a todas aquellas personas que el próximo 1 de junio estarán contendiendo precisamente para tener un cargo de esta magnitud, con una gran responsabilidad, por supuesto, y no solamente de ustedes para con el pueblo mexicano, sino nosotros también en poder tener la decisión y la responsabilidad de elegir a las personas que creemos correctas para estar ocupando ese tipo de puestos, tanto ministros, jueces, magistrados. Yo te preguntaría a ti, Selene, en caso, bueno, ya nos explicaste, yo te voy a decir que cómo te podíamos apoyar, la gente que a lo mejor el día de hoy haya simpatizado contigo, que le interese un poquito a lo mejor conocer más a Selene Cruz, que nos puedan mencionar tus redes sociales o dónde podemos conocer un poco más de lo que es Selene Cruz. Claro, bueno, primero, Selene Cruz Alcalá, la número 6 de la boleta morada. Hay que poner el 06, ¿no? Rellenar la casillita. Yo te agradezco el espacio. Yo estoy viéndome directo a la votación. Oye, que también, permíteme, Taito, también ya no es con tache, ¿no? Ahora ya es con un número, que también es explicar a las personas. Justo, hay que poner en unos cuadritos que vienen dentro de la boleta morada
te decía, hay 5 espacios para mujeres, 4 para hombres, y entonces en un listado, en el caso de las mujeres que vienen en la misma boleta, hombres y mujeres, pero en un listado de 34 mujeres, habrá que poner del 1 al 34 qué números son de las candidatas por las que estás votando. En mi caso, Selene Cruz es la número 6, 06, y ahí pondrás las otras, las 5 personas en total que quieres para mujeres y los 5 mujeres y los 4 hombres, ¿no? Sí, es distinto, ¿no? Se cruza, se pone el número directamente en las casillitas que vienen hasta arriba de la boleta para elegir al número en este caso, 9 ministros que conforman la Suprema Corte. Y bueno, me preguntabas de mis redes sociales, estoy como Cruz de Cruz, A de Alcalá, Selene, Cruz a Selene MX, eso así están en mis redes sociales, y también pues si me buscan en Google como Selene Cruz Alcalá, ahí pueden irse a mis redes también. Entonces, pues eso es lo que tenemos ahorita en este proceso de democratización. 6 boletas distintas para votar, una morada para ministros y listo. Pues este próximo proceso, el 1 de junio, para todas las personas será algo completamente nuevo, acostumbrarnos a estas boletas que, bueno, por lo que comentas, ahora es poner el número de la persona que tú quieras proponer, 5 mujeres, 4 hombres, dependiendo de las diferentes categorías, ¿no? Entre ministros, entre jueces, entre magistrados. Y bueno, ya nos explicaste un poquito más, que también esa parte yo desconocía también, cómo iba a ser esa boleta, ya nos estás adentrando un poquito más, y que bueno, la gente que quiera empatizar con Selene Cruz, ella ocupa el número 06, para que lo pongan así, el 06, y bueno, pues invitar a toda la gente que también pueda conocer al resto de los candidatos, de los participantes, de los contendientes, y que bueno, pues el día de hoy le abrimos el espacio a Selene para conocerlo un poquito más, y sobre todo, bueno, pues que nos explique un poquito de por qué quiere formar parte de ser ministra. Selene, para terminar la entrevista, ¿qué cambiarías, qué harías o propondrías en caso de que sí pudieras formar parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Claro, haría en primer lugar metodologías claras para explicar todos los procesos judiciales que existen tan complejos y hacerlos mucho más accesibles para el entendimiento de cualquier persona que no es abogada, ¿no? Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo, yo te diría que hacer propuestas que tengan pues eco para modificar un pasito antes de llegar a la impartición de justicia en el Poder Judicial, que sería lo que se conoce como procuración de justicia. O sea, las defensorías públicas tienen que estar realmente preparadas y al servicio de la población para ir canalizando los asuntos al Poder Judicial de manera gratuita, ¿no? Para la mayor parte de personas que no tienen para pagar un abogado. Y también, pues, buscar, digamos, que se mejoren también las fiscalías, ¿no? El tema de los procesos penales que se ven en las fiscalías, también hace falta ahí modificar muchas cosas, que esa es una reforma pendiente y creo que puede ponerse en la agenda que impulse la Suprema Corte. Y también te diría que atraer casos como muy relevantes. La Suprema Corte tiene una facultad que se llama facultad de atracción, que consiste justamente en atraer casos que puedan ser de relevancia nacional para ir fijando criterios, y desde mi punto de vista esos criterios tienen que fijarse para una población que siempre ha estado desdibujada de la justicia, ¿no? Primero, por mi vocación laboralista, pues trabajadoras y trabajadores que han estado pues muy vulnerados en sus derechos, también las mujeres, cuántos casos no conocemos de discriminación, de feminicidios que han sido, digamos, pues que están pendientes ahí en la agenda, ¿no? El tema de poblaciones indígenas, comunidad LGTBI, o sea, los grupos en situación de vulnerabilidad, principalmente
las personas en situación de pobreza. O sea, ahí yo creo que se ha llegado en un porcentaje bajísimo de los casos que llegan al Poder Judicial, y creo que ahí hay mucho no creo, estoy convencida que ahí hay que hacer muchísimo para ir equilibrando pues nuestro país, ¿no? En temas de desigualdad, que la desigualdad provoca a su vez pues muchísimos problemas más, ¿no? Por eso tenemos hambre, delincuencia y una serie de cosas que, si vamos, digamos, construyendo un país más igualitario desde espacios como la Suprema Corte, a través de esta facultad de atracción, pues vamos a generar condiciones de vida más dignas para la sociedad, para nuestro México querido y sus habitantes. Pues ahora sí que con voluntad y compromiso y sobre todo voluntad, porque pues hemos visto que muchas personas nos han representado y han tenido la oportunidad de hacer y de proponer y de ejercer y de que se cumpla, y hay veces que, bueno, también falta un poco de voluntad. Hoy escucho a Selene Cruz como persona, como profesionista, y bueno, pues creo que hay una excelente empatía, y también eso creo que hace falta, ¿no? Tener humildad y empatía con lo que sucede y conocer realmente lo que sucede todos los días en nuestro México, ¿no? Pues mi querida Selene, un placer haber platicado contigo, que nos explicaras un poquito más de quién es Selene Cruz Alcalá, y saber que, bueno, pues podría ser nuestra futura ministra. Ya nos explicaste un poquito cómo es este proceso del próximo 1 de junio. Y bueno, pues definitivamente agradecerte este espacio que nos hayas brindado. Te deseamos lo mejor de la suerte y, bueno, pues de los éxitos, por supuesto. Y que, bueno, la gente el día de hoy que quiera conocer un poquito más de Selene Cruz, bueno, ya nos dio por ahí sus redes sociales. ¿Cómo? ¿Me nos vuelves a recordar? Cruza Selene MX, y así estoy en redes sociales. Pues aquí desde Celaya, Guanajuato, en Ticket Plus, esperamos verte pronto por aquí. Y bueno, pues ya el día que estés por acá, seguramente tendremos el honor de saludarte y que la gente también conozca tus propuestas. Por ahí me parece que también tienes un libro, ¿no? Sí, un libro sobre derechos sociales, así muy rápido, sobre derechos sociales, que son los derechos pues más indispensables para la vida, ¿no? Estamos hablando de salud, de educación, vivienda, alimentación, y que son derechos que han estado completamente desdibujados de las normativas de muchos países, ¿no? Y en México pues tenemos muchos de esos derechos garantizados en nuestra Constitución, y que hace falta meterse más en esta agenda de los derechos sociales. Pues ahí está esta escritora. Se me había faltado también ese punto muy importante, pero bueno, aquí lo estamos dejando con una probadita para que también la puedan seguir en redes sociales y que conozcamos a una candidata más para ser nuestra futura ministra. Selene, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y un abrazo para todas las personas que nos escuchan y nos ven. Perfecto, pues igualmente. Pues amigos de Cuéntame Más, recuerden, el día de hoy tuvimos una entrevista con Selene Cruz Alcalá, y ya lo saben, esto es parte de Ticket Plus, tu acceso al entretenimiento. Esto fue Cuéntame Más, un concepto de Ticket Plus, tu acceso al entretenimiento.